Estábamos viendo, jóvenes, estábamos comenzando a ver esta última parte del factor agua que corresponde a la disposición sanitaria de los desechos, ¿no es cierto? ¿Recuerdan cuáles eran las tres formas de disponer de manera sanitaria los desechos? ¿Cuáles eran las tres formas de disponer sanitariamente los desechos, jóvenes? Letrina sanitaria, Ya está bien. ¿Qué más? ¿Qué otra forma? fosa séptica, Sí, Melania, ¿qué más? No más. excusado conectado al drenaje. O alcantarilla, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, esos tres métodos son los que habíamos estado viendo el día martes. La primera, que es la del excusado conectado a la alcantarilla o drenaje. El segundo es el de las fosas sépticas, un tanque séptico escondido o enterrado en el jardín de las casas. Y finalmente la letrina sanitaria, en la que directamente se defeca en un huequito y ahí se van acumulando las heces fecales. El alcantarillado es esa red en la cual todas las descargas de los inodoros, las descargas de las lavadoras, las descargas de los lavamanos, de los lavaplatos, de los hogares, todas esas descargas de la ducha, todos esos líquidos son transportados a través de esa red de tuberías que son las alcantarillas hasta las plantas de tratamiento de aguas residuales. Las ventajas del alcantarillado, ¿qué ventajas creen que hay en el alcantarillado, jóvenes? ¿Habrá alguna ventaja? ¿Habrá alguna ventaja o ninguna? ¿Me pueden mencionar algunas ventajas? ¿Creen que hay alguna ventaja o ninguna ventaja en la alcantarilla, en el alcantarillado, en ese método de disposición sanitaria de las aguas residuales? ¿Ninguno, Alexander? ¿Habrá alguna ventaja en usar la alcantarilla para transportar las aguas residuales? Daniel, ¿habrá alguna ventaja? Inge puede ser que preserva la salud de las personas ¿Por qué, Emily? porque al estar en una red ya no estamos expuestos nosotros a todos los desechos, ¿no? Ya, está muy bien. ¿Alguna otra ventaja del alcantarillado para disponer de manera sanitaria los residuos líquidos? ¿Alguna otra ventaja? Evita las inundaciones, Mm, a ver, otra. La alcantarilla es para los residuos líquidos, ¿no? No es para las aguas pluviales. Para las aguas pluviales sí, transporta las aguas de lluvia para que no hayan inundaciones, pero ahorita estamos viendo específicamente el alcantarillado sanitario, es decir, de las aguas residuales. ¿Qué otra ventaja, aparte de que evita enfermedades? ¿Es cómodo, no es cómodo, es muy complicado usar el alcantarillado o no? Uno jala la cadena y
se olvida de lo que, de lo que pasó, ¿no es cierto? Se lo lleva todo el alcantarillado. Entonces, el usuario no tiene que ocuparse de lo que ocurre después de descargar el agua del inodoro. También tampoco representa ninguna molestia cerca de la casa, ninguna molestia y tampoco ningún riesgo, como decía su compañera, porque va a estar entubado todo y no hay riesgo de que las personas se contaminen con esas aguas residuales. Después, una ventaja es que el efluente tratado en la planta de tratamiento de aguas residuales luego puede utilizarse para riego, ¿ya? Y las desventajas e inconvenientes que tiene un costo elevado de construcción para poder poner una tubería que salga desde cada casa hasta la planta de tratamiento de aguas residuales. Para construir esa red de alcantarillado, para que funcione y para mantener, para que arreglar los daños que tenga, se necesita una infraestructura eficiente, es decir, una red que funcione correctamente. Se necesita mucha agua corriente, es decir, agua que vaya fluyendo, confiable y abundante. Mínimamente cuando hay una red de alcantarillado se necesitan 70 litros diarios por persona porque jala varias veces la cadena del inodoro, ¿ya? Si el inodoro descarga en una corriente de agua, es decir, en un agua superficial, es necesario previamente el tratamiento de las aguas residuales para evitar contaminación. ¿Listo? Jóvenes, ustedes han ido tomando las lecturas del consumo diario de agua por persona. Ya tienen más o menos un promedio, ya va a terminar el mes. Ya tienen más o menos cuánto consumen diariamente por persona. ¿Alguien ya ha ido calculando más o menos cuánto es? ¿Cuántos litros diarios usa una persona de agua, jóvenes? En la tarea de investigación 2, más o menos cuántos era Ruth. No, todavía yo, ingeniero, todavía no saqué el resultado final. ¿Pero diariamente han ido calculando o tampoco? Sí, Más o menos cuánto es lo que se va consumiendo diariamente por persona. Entonces, si se necesitan unos 70 litros diarios por persona para eliminar los desechos del baño, esas aguas residuales más o menos se necesitan 70 litros diarios solo para eso, ¿no es cierto? Pero para comer, para cocinar, para beber, ¿cuánto más se necesitará, jóvenes? A ver, lo van a ver. ¿Listo? Podéis preguntar el cambio. El segundo método para eliminar o para disponer de manera sanitaria los residuos estarían los pozos negros o cámaras sépticas, ¿no es cierto? Las fosas sépticas. Eso se construye en algunos lugares donde las casas o los barrios se encuentran alejados de la red de alcantarillado. Eh, Ahí lo que ocurre es que debajo de los inodoros o debajo de las letrinas se construyen estos depósitos, estos como tanques, estos estancos, que son unas cámaras porque son cúbicos, ¿no? Como una habitación sin ventanas, sin puertas, nada de eso. Solo una tapita aquí en la altura del suelo para poder inspeccionar.
En esto se acumulan las excretas hasta su extracción, que puede ser mediante una cisterna para eliminar residuos sanitarios o manualmente también. ¿Ya? Manualmente antes las personas iban, sacaban con baldes y eliminaban esas excretas que generalmente las iban a tirar a orillas de los ríos. ¿Ya? Entonces de esa manera se eh, disponían sanitariamente los residuos a través de cámaras o pozos negros. De la misma forma, las aguas servidas que proceden de las viviendas pueden acumularse en depósitos de mayor tamaño, que son los pozos negros. Y estos se vacían mediante esos camiones cisterna, ¿no es cierto? Las cámaras y pozos negros se pueden vaciar cuando están casi llenos a intervalos regulares. Si es que no se los vacía, la cantidad o el nivel de las aguas residuales, de las excretas, sube y rebalsa por esta etapa. Va rebalsando y al final uno va caminando por el jardín y todo está salpicando. Y ya rebalsaron las aguas negras ahí. ¿Listo? Les explicaba la clase anterior cómo funciona el, el agua de las letrinas, de los inodoros, de todas las instalaciones sanitarias como lavamanos, lavaplatos, lavanderías. Todas esas aguas se almacenan en esta fosa séptica. Todas las impurezas se van precipitando hacia el fondo de la fosa séptica y en la superficie queda agua más o menos clara, así que cuando llega nueva agua sucia, esta agua clarita va rebalsando y a través de esta zanja filtrante, que es como un cubo llenito de arena, piedritas, estas aguas ya que son un poco más claras, se van filtrando, ¿ya? Las ventajas de los pozos negros es que sirven para los usuarios que viven lejos de la red de alcantarilla y su recogida es fiable y segura. Estas fosas sépticas se vacían para una familia de unas 5 personas cada año, cada 2 años. Depende de cuánto la usen y depende de cómo estén aquí estas zanjitas filtrantes, estos huequitos por donde va saliendo las aguas clarificadas. ¿Ya? Las desventajas de las fosas sépticas o cámaras o pozos negros es el elevado costo de construcción, porque miren, tienen que construir aquí como una habitación extra, además de estos otros depósitos para quitarle la grasa o las trampas de grasa para las aguas que vienen de la ducha, de los lavaplatos, lavandería. Después, la eliminación de estas aguas residuales, otra desventaja, si es manual, tiene muchos mayores riesgos para la salud humana que las letrinas inclusive. ¿Por qué? Porque las personas, como les digo, tenían que entrar aquí a la fosa séptica y vaciarla con baldes. ¿Ya? Eh, si no hay camiones cisterna que vengan a hacer el servicio de limpieza, los depósitos estos pueden rebalsar y se llena todo el jardín, incluso la casa, de aguas negras residuales con contenido de materia fecal y demás, ¿no? Así que las casas quedan apestando. Para que funcionen estas cámaras y pozos negros, para que funcionen de manera correcta, es decir, para que funcionen eficientemente, necesitan una infraestructura eficiente. Es decir, de las lavanderías, lavaplatos, tienen que ir a una cámara de grasas para quitarle las grasas. Después tienen que pasar a una arqueta, que es donde llegan las aguas del baño, las aguas sanitarias del lavamanos y del inodoro. Esas aguas luego van rebalsando y pasan a la fosa séptica, donde se va precipitando el resto del material orgánico, ¿ya? Y desechos. Bueno, esas son las cámaras y pozos negros. Después se tienen las letrinas. Pueden haber las letrinas ecológicas, jóvenes, que miren, se construyen así, similar a una fosa séptica. Se construye una letrina
con material para que no rebalse, solo unos tubitos, por ejemplo, para la ventilación de la materia orgánica que se vaya a descomponer ahí mismo. Este hueco que está conectado a la letrina, al inodoro, para que ahí caigan los residuos, ¿ya? La letrina ecológica, que puede ser la letrina ecológica seca, es una solución eh, sostenible de saneamiento. En este caso se usa la premisa de que no es más limpio aquel que limpia más veces, sino es más limpio aquel que ensucia menos. ¿Listo? Entonces, antes de ver las ventajas, ¿cómo se construye? Se cava un hueco de unos 2 metros de profundidad y 70 centímetros de ancho. Eso se lo puede rellenar con ladrillo o con concreto. Después se pone una tapa apisonada, es decir, se pone una, un vaciado ahí, una losa, pero que debe tener una tapa de registro, un huequito, una ventanita por donde se puede entrar a revisar o se puede entrar manualmente a sacar en cubos o puede entrar la manguera de la cisterna para succionar toda esa materia fecal para luego eliminar. ¿Ya? En la parte de arriba, sobre la tapa de ese cerramiento, lo que hay es unas paredes para otorgarle intimidad a la persona que usa esa letrina, un techo y acá una parte abierta al medio ambiente, que es una cubierta de ventilación, es decir, tiene huecos acá para que el aire circule y se lleve los malos olores del funcionamiento de la letrina. Ahora, después de que una persona hace sus necesidades, como es una letrina ecológica seca, después de hacer sus necesidades, acá caen los desechos, lo que ha defecado esa persona, y para quitarle los malos olores se le echa cal y tierra mineral. Eso ocurre para eliminar los olores de la materia orgánica en descomposición, ¿ya? Las ventajas de estas letrinas ecológicas es que son más baratas que una fosa séptica, porque miren, es más chiquito el foso que construyen. Puede ser construida por el mismo usuario, según estas recomendaciones, estas medidas. No necesita agua, por eso se llama letrina ecológica seca. No necesita echarle agua para que se lleve a los excrementos. El uso y el mantenimiento son simples, además que elimina las moscas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está cerrado, no está este depósito abierto y se puede eliminar de manera segura. Para desactivar los olores, para desactivar la materia orgánica en descomposición, se le echa la cal. ¿Ya? Las desventajas, las desventajas es que no evita la presencia de mosquitos porque aquí arriba está abierto para producir una ventilación, aireación. Por ahí entran los mosquitos. ¿Ya? Además que tiene un costo adicional por esta tubería de ventilación. Esta tubería de ventilación es necesaria para que no se acumulen aquí gases y por ahí alguien está fumando en la letrina y con esa chispita no vaya a hacer que ocurra una explosión, como ocurrió con la zapatería hace unos, hace unos 11 años en la calle Comercio y hasta ahorita no vuelve a surgir la zapatería, o como estalló en la Sucre y Santa Cruz, creo que era Prenda Más, ¿no? Explotó. Dicen que fue por una fuga de gas, puede ser de cetar o estos pozos. La gran desventaja de estos pozos sépticos, de las letrinas que tienen estos tanques acumulando materia orgánica, es que cuando se descompone la materia orgánica se generan gases. Y esos gases pueden resultar tan peligrosos como lo es la dinamita. Entonces, una chispa y puede provocar una gran explosión. ¿Ya? Ahora, de la letrina ecológica seca, en la que no se necesita agua, así se le echa tierrita o se le echa cal para eliminar los malos olores, se puede hacer una letrina ecológica de doble fosa.
¿Qué se hace? Se cava una fosa de 70 centímetros de ancho, al ladito otra fosa de 70 centímetros de ancho y se coloca el asiento. Pero se le puede poner aquí una tapa a la mitad o se lo puede dejar así, pero en la parte de abajo, en la fosa, se la divide en dos para que las heces, los excrementos que caen de un lado se acumulen ahí. Mientras tanto, el otro lado está intacto. Pero en el lado donde ya está funcionando la letrina, en ese lado, em, ahí está el asiento y cuando ya se llena, entonces se traspasa el asiento al otro lado. Se quita esta tapa, la tapa se pone donde ya está llena la letrina y el asiento se lo mueve a la nueva letrina. ¿Ya? En esa nueva letrina se comienza a llenar nuevamente. ¿Listo? Ahí están los modelos. Aquí está un tubo de ventilación que toma de ambos lados de la fosa o del pozo de la letrina. ¿Por qué se hacen dos pozos? Porque a veces uno se llena y no vamos a esperar, no podemos esperar más. Y si seguimos usando ese lado que se llenó, vamos a tener rebalses y puede provocar enfermedades. Ya entonces lo que se hace es tener dos pozos. La cuestión es que cuando uno de los pozos ya está llegando a mediodía, perdón, cuando ya está llegando a llenarse, se lo traslada el asiento, esta tapita se la retira, se la pone al otro lado y comienza a funcionar el pozo de lado. ¿Ya? Aquí se le ve desde otra perspectiva. El asiento, el asiento está acá. Aquí está un huequito para el tubo de ventilación que se lo puede trasladar también cuando ya se haya llenado este otro lado. Se puede ver que la caseta donde va a ir el inodoro está sobre los dos, ¿ya? Está sobre los dos pozos de uso. ¿Listo? Ahí está el asiento, un baldecito, algo para apoyarse y sentarse. Y esta es una cubierta movible. Esta cubierta movible es para levantarla, para extraer la materia y eliminarla, ¿ya? O para producir compost, para realizar compostaje. Descomponer descomponer esos residuos para producir abonos orgánicos, ¿ya? Y eso se hace con esta letrina de compostaje. Miren, aquí están nuevamente los dos pozos, están las paredes o muro. Ahí la persona está defecando, es la palabra correcta que se utiliza. Obviamente por fuera se lo ve así, una sola grada, una sola puerta, pero a la mitad es para llenar una cámara y para la otra mitad es para llenar la otra cámara. Esto que se ve aquí en la figura, esto que se ve es un inodoro justamente para letrinas de compostaje. Cuando uno va al baño y orina, la orina se va por este otro lado. No va a caer aquí la orina, miren, por eso es este tubo, aquí está haciendo pis esta persona y se va por otro lado. Pero las heces fecales, esas sí caen a la cámara de esta letrina ecológica, ¿ya? Si se controla la humedad, el equilibrio químico de esta mezcla, esta se va a descomponer y en un buen fertilizante o acondicionador orgánico para el suelo, es decir, un buen abono en unos 4 meses. ¿Ya? 4 meses después, estas heces fecales se convierten en abono para los campos. Los agentes patógenos aquí adentro mueren en el abono alcalino. ¿Por qué es alcalino? Porque tenemos un batido con calcio, ¿no es cierto? Entonces, esa sustancia, la cal, se echa aquí y se mueren los patógenos. Los vectores que pueden transmitir enfermedades se mueren. ¿Ya? Además, este material después de 4 meses se puede extraer y utilizar como abono fertilizante. Hay dos tipos de letrinas de compostaje. Una de ellas es cuando se produce el abono continuamente, es decir, en uno solo.
en uno solo, pero vamos a ver, al costadito rebalsa y de ahí con una tapita se va levantando y se va sacando el abono que se elabora constantemente. La otra alternativa, el otro tipo de letrina de compostaje es en la que se tienen dos compartimientos o dos depósitos. Entonces, cuando se llena, se deja un tiempo, unos 4 meses, y después ya está habilitado y ya se transformó en abono. Entonces se retira y se usa para los sembradíos. Mientras se terminan de descomponer estos abonos naturales, estas heces fecales, mientras se descomponen y se obtiene abono orgánico, ya también la persona ya no va a usar este si ya se llenó, sino que va a ir usando la otra fosa de la letrina. ¿Ya? Vayan sacándole una captura. Vamos a continuar. Las ventajas de esta letrina de compostaje es que se produce el humus, que es muy útil para la agricultura y es una especie de tierra vegetal ya. ¿Listo? El humus es una tierra que contiene mucha materia orgánica en descomposición. Y precisamente por eso tiene alimentos o nutrientes para los cultivos vegetales. Ahora, hemos visto esas tres formas de disponer sanitariamente de las aguas residuales. Hemos visto que en las alcantarillas, antes de botar las aguas residuales al medio ambiente, tienen que pasar eh, por una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, antes de deshacerse de esas aguas residuales y echarlas a ríos, lagos o demás, tienen que pasar las aguas por las plantas de tratamiento de aguas residuales. Lo malo es que en nuestro país y el mundo, el 70% de las aguas residuales no pasa por estas plantas de tratamiento. O si llegan, ni bien llegan, ya se las desemboca o se las eh, vierte en los cuerpos de agua natural. ¿Ya? Entonces vemos, para una planta de tratamiento de aguas residuales, llega el agua desde los desagües de las alcantarillas y pasa por pantallas de barra. Estas pantallas de barra pueden ser unas rejas verticales o cuadriculadas. La cuestión que el objeto que tienen estas pantallas de barra es que cuando llega un residuo sólido muy grande como un perro o un gato, el agua al hacer pasar aquí esos animales muertos los tritura, los hace picadillo. Ya los hace picadillo y aquí en la otra pantalla en esta rejilla. El material que llegó recién ya son cabezas, patas, cuerpos de gatitos o perros. Al pasar por aquí el agua las vuelve a triturar más chiquitos. ¿Ya? Entonces, después de pasar por estas pantallas de barra, lo que se hace es eliminar la escoria, eliminar la arena. Entonces se hace una especie de desarenación. Luego pasan estos materiales grandes a un tanque de asentamiento, donde las impurezas grandes se van asentando, se va formando un lodo y luego se produce una digestión que puede ser anaeróbica, es decir, una digestión en un biodigestor grande en el cual los lodos residuos los lodos residuos de las aguas residuales, perdón, esos lodos se van descomponiendo, ¿ya? Se van descomponiendo, son digeridos por bacterias, por eso son digestores anaeróbicos. Luego que han sido digeridos y se ha eliminado la mayor parte de la materia orgánica patógena, se secan los lodos, se deshidratan y ya quedan como tierra, como turrones de tierra, y esos son eliminados o son dispuestos empleándolos como una especie de fertilizantes en la tierra. ¿Ya? Esa es una opción. Después de estos tanques de asentamiento, esto hemos visto, ahí se eliminan los residuos sólidos que pueden estar contenidos en las aguas residuales.
pero también del tanque de asentamiento, luego de que se asentó, el agua sucia pasa y se viene a una aireación, a tanques clarificadores y luego ya a devolverla al medio ambiente, desembocar o eh, vertir esas aguas residuales tratadas a los ríos, mares, lagos, ¿no? Pero aquí hay un círculo. El agua que viene después de los tanques de asentamiento puede airearse, puede tener clarificadores, pero si no está completamente clara el agua, puede nuevamente hacer este proceso de el tratamiento de aguas residuales. ¿Ya? Después de este tanque de aislamiento, cuando ya se asentaron las impurezas, el agua puede pasar por un filtro goteando. Perdón. Un momento. Ya. Entonces puede pasar por un filtro goteando y ahí ocurre la sedimentación. La materia, como los carbonatos, toda esa materia se sedimenta alrededor o en el interior de las tuberías, ¿ya? Después pasa esa agua clarificada ya sin esa sedimentación, pasa al tratamiento avanzado. Lo que se hace ahí es eliminar el fósforo, eliminar el nitrógeno, se hace pasar el agua a través de filtros y se desinfecta con cloro antes de vertir esa agua a un cuerpo superficial de agua, ¿ya? Entonces, este es el tratamiento que se realiza para tratar aguas residuales. ¿Está entendido hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda o comentario? Hasta aquí con esto terminamos todo lo que es el factor agua. No sé si tienen alguna duda o comentario, jóvenes. A ver, no hay más dudas. No, hice. Vayan sacándole una captura y vamos a descansar un ratito mientras yo voy buscando ya lo que corresponde a lo que corresponde al factor aire. ¿Ya?